Amén. Antes de comenzar de lleno con los textos, quiero decir que el día de ayer fue una gran bendición haber podido estar en las calles de esta villa, donde pudimos estar predicando la palabra de Dios. Fue un tiempo beneficioso, principalmente para nosotros, donde pudimos exponer el Evangelio. Muchas personas estuvieron escuchando ahí. Habían personas que estaban en las ventanas, se asomaron en las ventanas a escuchar. Hubieron personas que salieron a barrer a las calles o a lavar su auto, que también estuvieron escuchando. Y hubo una niña también de aproximadamente 14 o 15 años que se acercó a nosotros y nos dio un helado a cada uno para poder refrescarnos en medio del calor que hacía mientras estábamos predicando. Hablé también con Cristóbal, un niño de 12 años que me comentó que hace poco más de una semana su abuelito había fallecido, que vive acá justo en la esquina a la entrada de esta villa. Y me comentaba que su abuelita estaba bastante triste por la partida, ¿cierto?, de su esposo. Él iba a una iglesia evangélica, ella es católica. Pero aún así, y con todo eso, es una gran oportunidad para que la iglesia del Señor pueda asistirles y así ellos puedan también conocer al Señor. Es importante que la iglesia esté constantemente predicando el Evangelio. Y la palabra de Dios, ¿cierto?, es primero la que nos enseña que nosotros debemos cumplir con la gran comisión y al mismo tiempo de forma no tan explícita, implícitamente nos enseña, ¿cierto?, en cada versículo o con cada historia, cómo se muestra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cómo se muestra a Cristo como el único Salvador, cómo se muestra a Cristo como el verdadero Hijo de Dios, quien vino a este mundo para salvar al mundo y no para condenarlo, sino que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la misión de la iglesia, más que poder asistir a este mundo de una forma material y pasajera, sino poder predicar el Evangelio que es eterno para que tenga consecuencias eternas en las personas. Amén. Así que para el siguiente evangelismo están todos cordialmente invitados porque realmente es una gran bendición. Hombres y mujeres, hermanos y hermanas. Jesús venía de hablar con la mujer ahí en Samaria. Una mujer que tenía una vida desordenada. Una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido. Esta mujer seguramente cuando fue al pozo de Jacob fue sola, porque evidentemente por causa de su vida de pecado, la cual también era pública, las mujeres no se acercaban a ella porque seguramente la encontraban una mujer tan impura que no podían tener comunión con ella. Era una mujer que tenía que caminar un poco más de 1 kilómetro desde la ciudad de Sicar hasta el pozo de Jacob, para luego volver con un par de cántaros, con un yugo en su hombro, para poder caminar, ¿cierto?, con estos jarros llenos de agua. Sacar el agua, ¿cierto?, por sus propios méritos, para poder así abastecer a su familia. Era una mujer rechazada por el mundo, por la sociedad, con una vida llena de pecado. Sin embargo, para Jesús era necesario pasar por Samaria, mientras que sus discípulos seguramente planeaban pasar rodeando Samaria, como siempre lo hacían los judíos, pasando por otra provincia que se llama Decápolis, para poder llegar de Judea en el sur hasta Galilea, que está en el norte. Pero la verdad es que era necesario pasar por Samaria. Que los judíos pasaran por Samaria era una gran aventura, porque seguramente por el conflicto político y religioso que había, los samaritanos no iban a bien recibir a los judíos que pasaban por allí. Por lo tanto, aparte de este conflicto que había y este rechazo de los judíos samaritanos,
también por supuesto había un miedo de pasar por ahí, porque iban a pasar por tierras enemigas. Sin embargo, era necesario. Y en esta conversación, cuando la mujer sacaba del agua del pozo de Jacob, Jesús en esta conversación le muestra a ella que él podía dar de beber de un agua la cual quien la bebiera no iba a tener sed jamás. Y en este contraste que hay entre Dios, el Padre, enviando a Cristo Jesús, el Santo de Israel, hablando con una mujer que era rechazada por los judíos, y no solamente por los judíos, sino que también por los mismos samaritanos por causa de su mala manera de vivir, este contraste entre lo santo y lo corrupto nos muestra a nosotros que para Dios no hay nada imposible. Nos muestra a nosotros que la misericordia de Dios es más grande que el pecado que pueda habitar en una mujer o en un hombre. Que la gracia de Dios es más profunda que ese pozo de 30 metros, que es más profundo que el pecado que había en el corazón de esa mujer. Que aunque la mujer era rechazada por los hombres, no era rechazada por Dios. No había un requisito tan grande en la mujer como para ser rechazada por Dios. Era necesario pasar por Samaria. Dios ya tenía en cuenta a esta mujer, que seguramente había sufrido en su vida, obviamente por causa de su propio pecado. Sin embargo, cuando Jesús descubre el corazón de esta mujer, y la mujer descubre que aquel que le estaba hablando no era un hombre ordinario, no era un hombre normal, común y corriente, le dice: me parece que tú eres profeta, porque has adivinado las cosas que yo he hecho. Pero ¿qué tan profeta podría ser cuando todos los samaritanos ya sabían también la vida de pecado que ella llevaba? Me parece que tú eres profeta. Obvio, todo el mundo ya sabe lo que yo hice. Pero Cristo le dijo: yo soy. Yo soy el Cristo. Después de que ella le dijo: sé que ha de venir el Cristo y Él nos revelará todas las cosas. Él le dijo: yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Evidentemente esta mujer recibió la revelación más grande que podría... La revelación más grande que ella podía recibir. Una revelación que sacaría las vendas de sus ojos para que ella pudiera ver claramente la gloria de Dios manifestada en la persona de Jesucristo. Evidentemente, si no es Cristo, si no es Jesús que se acerca a ella, ella jamás se podría haber acercado al Señor Jesucristo. Si Cristo no se hubiera revelado a la mujer jamás hubiera descubierto esta gloriosa verdad. Por lo tanto, seguimos viendo que es Dios a través de Cristo Jesús quien se manifiesta a la humanidad pecadora y corrupta para que pueda creer en Él. Ahora, esta mujer dejó su cántaro. Dejó su cántaro y fue alegre y gozosa para contarles a todos que había un hombre que se había manifestado como el Cristo y que le había dicho a ella todo en cuanto había hecho. Pero Jesús le dijo: 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Con eso ya la había descubierto toda su vida. Independiente de que entre medio pudieran haber conversado alguna otra cosa con respecto a esto, lo que tenemos que tener en claro que lo que la palabra de Dios nos muestra es que con estas simples palabras descubrió toda la vida pasada y presente de esta mujer. Sin embargo, a pesar de la vergüenza que podría provocar que todos supieran en Samaria y que encima de eso su mala manera de vivir al parecer ya se había propagado para los judíos, aún así con todo eso ella deja su cántaro y va alegre para mostrar su vergüenza, pero esta vergüenza ya se había transformado
en una gloriosa verdad. Me había dicho todo en cuanto he hecho. Eso quiere decir que ella ahora conscientemente había confesado de que su mala manera de vivir en verdad era muy mala y quería arrepentirse de sus pecados para ahora poder vivir en una verdad gloriosa, la cual había sido descubierta por Cristo Jesús. Ella estaba confesando ahora lo que ella guardaba, pero que todos sabían. Ahora ella lo estaba diciendo a los cuatro vientos, porque esa vergüenza había sido llevada por la corriente de agua viva que estaba fluyendo en ella, que era la salvación y la vida eterna. Ella bajó y los samaritanos entonces salieron, porque ¿qué mujer iba a estar gritando a los cuatro vientos su mala manera de vivir? Se sorprendieron por eso, y que encima ella estuviera diciendo, ¿no será este el Cristo? Entonces los hombres le pidieron a Jesús que se quedara 2 días. Y ahora le dijeron a la mujer, no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino que ahora creemos mucho más, y verdaderamente mucho más, por este, que es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cuántos días se quedaron allí? 2 días. Cuando los judíos ni siquiera querían pasar por Samaria, estos se quedaron 2 días. No solamente pasaron por ahí, sino que se quedaron ahí 2 días. Entre los discípulos ya me imagino cómo ellos pudieron haberse sentido. Preparados, ¿cierto?, para poder defender a su maestro o defenderse a sí mismo de la crueldad de los samaritanos por este conflicto político y religioso que había entre ellos. Sin embargo, ¿quién de ellos le dijo a Jesús cuando vio hablando con la samaritana, ¿qué haces? ¿Por qué hablas con ella, que es mujer y encima samaritana? Sino que todos enmudecieron, reconociendo que Él es el maestro de los maestros, que es el Hijo de Dios y que es soberano y puede hacer lo que quiera. Después de allí, que estuvieron 2 días, entonces subieron al norte a Galilea. Y en Galilea, la palabra de Dios nos acaba de mostrar de que muchos de los galileos le recibieron porque vieron los milagros que Jesús estaba haciendo. Supieron de los milagros porque mientras que Jesús estaba diciendo, no le cuenten a nadie, evidentemente que estos grandes milagros sorprendían a las personas y no podían quedarse callados. No podían quedarse callados, no podían enmudecer si estaban viendo grandes milagros. ¿Recuerdan en las bodas de Caná? Ahora Jesús nuevamente iba a Caná. En las bodas que estaban ahí, mientras se celebraban las bodas, se había acabado el vino y todavía quedaban días para celebrar. Y el vino, que es símbolo de gozo, en una fiesta que es un símbolo de gozo por causa del matrimonio, se había acabado el vino, por supuesto. Esto podría traer una gran deshonra para las familias que estaban organizando el matrimonio de sus hijos. Sin embargo, Jesús hace su primera señal y convierte el agua en un muy, pero muy buen vino. Y estos mismos hombres que vieron esta señal, dice la palabra, cuando Jesús vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque habían ido a la fiesta de las bodas. Entonces estuvo ahí Jesús en Caná de Galilea, versículo 46, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Primero, un oficial del rey, podríamos identificarlo así dentro de nuestro contexto, era como un intendente regional o un gobernador regional. Era un hombre con una posición política bastante alta. Seguramente su posición económica también era muy alta. Era un hombre muy pero respetadísimo dentro de la sociedad judía. Muy parecido a lo que era Nicodemo, pero a diferencia, este era un hombre político y no religioso. Era un personaje importantísimo dentro del pueblo judío.
Era un oficial del rey. ¿Y qué nos dice las Sagradas Escrituras? Su hijo estaba enfermo. Hermanos queridos, solamente quiero que podamos pensar un poco acerca de esta situación. Era un hombre importante cuyo estatus social y económico era alto. Sin embargo, su hijo estaba enfermo. Primero, al tener un estatus tan alto socialmente hablando, no tendría él todas las comunicaciones que podría tener un alto cargo judío para poder tener a los mejores médicos para que pudieran atender a su familia. No tendría él todos los recursos económicos para también poder darle la mejor medicina a su hijo. Es muy probable, queridos hermanos, que él, siendo un oficial del rey, haya agotado todas las instancias que estaban dentro de sus posibilidades para que su hijo ya no estuviera enfermo. Porque era un oficial del rey. Tenía todos los recursos, tenía todos los contactos para que pudiera traer al mejor médico con las mejores medicinas y así poder curar a su hijo. Era un oficial del rey y su hijo estaba muy enfermo. Estaba gravemente enfermo. Ahora, cuando este oficial del rey oyó que Jesús había llegado de Judea del sur hasta el norte a Galilea, vino a Cristo. Él vino a Cristo. ¿Cómo andamos nosotros cuando nuestros hijos están resfriados? Ya andamos preocupados. Ya andamos preocupados. ¿Se imaginan ahora a un intendente, un gobernador, un hombre que seguramente por su posición era un hombre orgulloso? Un hombre que no le faltaba nada. Un hombre vanaglorioso. ¿Ha podido usted, alguna vez ha tenido la posibilidad de conversar con una persona de altos recursos? ¿Cuál es la parada que ellos tienen? ¿Cuál es el tono de voz que ellos tienen? ¿Cómo son sus conversaciones? ¿Lo ha notado? ¿Se ha fijado cómo son las personas con una alta posición socioeconómica? Ahora, él estaba en graves problemas. Porque su hijo estaba muy enfermo, gravemente enfermo. ¿Se imaginan ahora cómo él pudo haber venido a Jesús? Él supo que él estaba ahora en Galilea. ¿Cómo pudo haber ido él a Jesús? Pudo haber ido con la misma actitud con la que él se dirige a cualquier persona. Nosotros, cuando nuestros hijos están enfermos de un resfriado, ya estamos preocupados y ya andamos cabizbajos. Ya andamos preocupados, rogándole al Señor que por favor pueda sacarle este resfriado que en realidad se le va a pasar en unos días con un par de medicamentos. Ni nos logramos imaginar cómo sería lidiar en que nuestros hijos estén muy enfermos o gravemente enfermos, a tal punto de la desesperación, porque está la gran posibilidad de que pudieran morir. Cuando un padre y una madre se enfrentan a la enfermedad de un hijo que está a punto de morir, entran en un gran desespero donde en realidad ya no hay nada más que hacer que rogarle a Dios. Porque el médico ya dijo, hay que esperar a ver qué es lo que pasa. Ya no se puede hacer más. Porque tú eres un oficial del rey y ya trajiste a los mejores médicos, porque tienes los contactos. Ya le trajiste la mejor medicina, porque eres un hombre de alta posición económica. Pero ya no hay nada más que hacer. Ya no hay más que hacer. Solamente esperar. Ese diagnóstico, ese estatus en el cual se encontraba su hijo, seguramente él ya estaba en un estado de desesperación por la gravedad de su hijo. Hermanos, primero lo que debemos encontrar con respecto a esto. Este hombre se acercó a Jesús, pero se acercó cometiendo dos errores. ¿Por qué? Porque no conocía a Jesús como el Salvador del mundo,
sino que conocía a Jesús como el que hacía milagros. Primero, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó dos cosas: que descendiese y que sanase. ¿Pero por qué? Porque su hijo estaba a punto de morir. Él entró con desesperación. Le rogó a Jesús, no como el Salvador del mundo, sino como que aquel que obraba milagros. Y cometió dos errores. Primero, pensaba que Jesús tenía que estar frente al hijo para que pudiera ser sanado. Por eso le dice: desciende. Caminemos más o menos, los teólogos dicen, unos 25 kilómetros donde se encontraba su hijo. Una distancia entre Coronel y Concepción. Vayamos hasta allá para que allá tú puedas sanar. Porque él había visto eso. Que tenía que estar cerca del vino. Que tenía que estar cerca de algo para poder sanar, para poder hacer el milagro. Y hazlo, por favor, para que sanes a mi hijo antes que él muera. No sabía que Jesús también puede obrar aunque él pueda morir. Él pensaba que Jesús solamente podía sanar mientras él estuviera vivo. Estos dos errores los cometió este hombre. Es por eso que Jesús le responde: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Él se había acercado a Jesús con incredulidad, con una forma de ser orgullosa y soberbia, porque es la naturaleza de un hombre de alto cargo, y con la incredulidad de conocer y reconocer a Jesús solamente como un milagrero, pero no como aquel Salvador del mundo. Por eso le dice: ¿qué pasa? ¿Acaso si no viereis milagros y señales no vas a creer? En verdad es así. Al parecer eres tan incrédulo que si no viereis señales y milagros nunca vas a creer. Nunca vas a creer. Primero, aplicación práctica para el día de hoy. Nosotros nos desesperamos cuando nuestros hijos están enfermos. Y si estuvieran gravemente enfermos, cierto que ni Dios lo quiera, entraríamos en una desesperación total. Donde en ese momento diríamos: la última palabra la tiene el Señor. Pero hermanos queridos, quiero decirle una cosa. Dios no tiene la última palabra solamente. Él también tiene la primera palabra y la del medio. Tiene la primera y la última. Él la tiene toda. Por lo tanto, no solamente deberíamos confiar en Dios cuando estemos en el desespero, sino que deberíamos confiar en Dios primeramente. No solamente en las últimas instancias. Pero nosotros, por causa de nuestra incredulidad y de nuestro pecado, por lo general terminamos confiando en Dios cuando ya no hay nada más que hacer. ¿Cuándo deberíamos confiar en Dios? Cuando al parecer todavía podemos algo que hacer. Por lo general, cuando recién agotamos todas nuestras posibilidades, ahí recién confiamos en Dios. Cuando deberíamos confiar en Dios a la primera. Esto es un llamado a la credulidad, a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro pecado, nuestro corazón perverso y engañoso, se inclina todo el tiempo a no creer en el Señor, a no creer en su obra, a no creer en sus milagros, a no creer en su poder, a no creer en su soberanía, a no creer que Él está sentado en el trono controlando, dirigiendo y gobernando todas las cosas. Es por eso que muchas veces tomamos decisión sin orar. Es por eso que muchas veces cuando entramos en desespero recién ahí confiamos y le pedimos a Dios y nos arrodillamos. Cuando debemos entender que esa frase, bueno, el Señor tiene la última palabra, sí, pero también tiene la primera y la del medio. Él las tiene todas. Por lo tanto, debemos confiar en el Señor desde la primera instancia. Pero este oficial del rey había confiado en Dios cuando ya no había nada más que hacer. Cuando ya había agotado todos sus contactos de médicos y cuando ya había derrochado toda su economía
para poder salvar a su hijo, porque seguramente lo hizo. Era un oficial del rey, tenía todo para hacerlo. Señor, desciende, vamos a la casa, vamos a mi casa, porque mi hijo está gravemente enfermo, para que lo pueda sanar antes de morir. ¡Qué incredulidad! No sabía, así como cuando vino el centurión y le dijo, ¿recuerda usted? No es necesario que vayas, solo di la palabra. Porque yo también soy un hombre de poder, y si yo le digo a un soldado, ve y hace esto, él lo hace. De la misma forma, él se sorprendió, wow, la fe de este hombre. Pero él necesitaba que descendiera y que lo pudiera sanar antes de morir. No sabía que él también podía resucitar a muertos. Amén. Si no vienen señales y prodigios, no creeréis. ¿Cómo está la iglesia de hoy? Si el Señor no me habla en el culto, si el Señor no me da sueños, si el Señor no me hace esto, si no hay una manifestación, si alguien no me saca para alguien que me hable, entonces el Señor no me habla. Si no pasa esto y pasa aquello, muchos no creen. La verdad es que el hombre es muy sensacionalista, muy emocionalista, y cuanto más muchas veces necesita ver para creer. Sin embargo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Debemos confiar de todo corazón en el Señor. Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Se imagina este hombre tiritando, desesperado, ya nada que hacer? Se le olvidó que era oficial del rey y le estaba hablando a un aparecido, a un milagrero, que no tenía la posición, que dependía de las ofrendas de los demás, que no tenía dónde recostar su cabeza, que era un hombre que venía de Nazaret, de una ciudad que era la más pequeña, era una ciudad donde podrá salir algo bueno de allí. Pero este hombre con una alta posición social se había acercado a Jesús. Pero bueno, Jesús, teniendo gran misericordia, porque su misericordia eterna es más grande que nuestra incredulidad, le dijo, escuche muy bien lo que le dijo: ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Y en ese momento algo sucedió en este hombre, porque la Escritura nos dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Primero llegó con incredulidad, como nosotros en un momento llegamos. Pero luego que escuchó las palabras poderosas, Jesús de cierta forma, como se dice, mató dos pájaros de un tiro. Mientras hizo el milagro con el poder de su palabra, al parecer también hizo otro milagro en el corazón de este oficial del rey, porque inmediatamente creyó a la palabra de Jesús y se fue. Y se fue. Inmediatamente creyó este hombre a la palabra de Jesús y se fue. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. El versículo 51 nos dice, cuando él ya descendía, los siervos, ahí nos da a entender de que este hombre tenía alta posición social, porque no cualquiera tenía siervos, mayordomos en sus casas que le servían. Cuando ya él descendían no era uno solo, tenía mucha gente a su disposición en su casa para que le pudieran servir. Sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, ¿qué le dijo? Los siervos, tu hijo vive. ¿Quién le dijo eso? Jesús. ¿Y qué le dijeron los siervos? Exactamente lo mismo. Es como que si Jesús le hubiera dicho a los siervos, cuando él llegue, dile las mismas palabras, tu hijo vive. Jesús le dijo, tu hijo vive. Y los siervos, cuando le recibieron, le dijeron, tu hijo vive. ¿Se imagina lo que le pasó por la mente a este hombre?
son las mismas palabras que Jesús me dijo 25 kilómetros más allá. Tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿y a qué hora comenzó a estar mejor? Y él le dijo, ayer como a las 7 o a la hora séptima, más o menos como a las 1 de la tarde. Y el padre entonces entendió que aquella hora era la misma en que Jesús había dicho, tu hijo vive. ¿Y qué sucedió en ese momento? Creyó él con toda su casa. Hermanos queridos, mire este glorioso milagro que el Señor hizo. Porque la palabra de Dios nos centra en que, ¿cuál era la enfermedad del hijo? A lo mejor tenía cáncer, a lo mejor tenía otra enfermedad terminal, tenía algún tumor, tenía lepra, no sé, lo que sea, alguna enfermedad grave de ese tiempo. No lo dice. No dice qué enfermedad tenía. No se centra en eso. No se centra simplemente en el milagro en que él hizo. Porque aquellos que estaban leyendo, para los judíos que estaban leyendo el Evangelio y para nosotros también, ya no es sorprendente que Jesús haga milagros, sino que en conclusión, y creyó él con toda su casa. La conclusión es esa. Creyó él con toda su casa. La conclusión no fue y el hijo saltó de la cama y fue de nuevo a jugar con todos sus amigos y abrazó a la mamá y abrazó al papá, que seguramente eso sucedió. Pero la conclusión fue, y creyó él con toda su casa. Esa es la conclusión de esta historia. El gran milagro que el Señor hizo en este oficial del rey y en toda su casa, simplemente con un pequeño milagro. Pero este pequeño milagro que Jesús hizo en este oficial, hizo este milagro en el gran corazón de este oficial y de toda su casa, y ahora creían en él. A pesar, hermanos queridos, de que ellos creyeron por causa de este milagro, nunca jamás creerían en Jesús y en sus palabras si Jesús no hiciera el milagro en sus corazones. Y este es el mayor milagro, queridos hermanos. Y es por eso que de esta forma nosotros siempre debemos centrarnos en esto. Porque mientras muchas iglesias evangélicas se centran en estos pequeños milagros que pueden hacer, en estas noches de gloria que ellos hacen, en estas grandes conferencias y congresos, donde el predicador dice que hay una persona que tiene una gran enfermedad, que pase aquí adelante, y comienza a dar este testimonio de esta gran enfermedad que había estado padeciendo toda su vida, pero que ahora el predicador le había dicho que era sano y era sana. Mientras los demás predicadores se centran en estos milagros temporales y terrenales, hermanos queridos, se olvidan completamente que el milagro que Dios vino a hacer a este mundo fue redimir al pecador, siendo propiciación por nuestros pecados cuando Él murió en una cruz y al tercer día resucitó. Si Dios nos sana de una enfermedad, gloria a Dios, pero eso no es lo central. Si Dios nos rescató y nos sacó de la muerte a su luz admirable, es el mayor milagro que nosotros podríamos recibir. De tal forma que podríamos pasar en esta vida enfermos físicamente, pero mientras estemos sanos espiritualmente, hermanos queridos, lo hemos logrado todo en Cristo Jesús. Lo importante es esto. Es la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Este milagro, esta obra de regeneración, del nuevo nacimiento en nuestros corazones. El mayor milagro aquí y la gran fiesta que se desató en el cielo no fue porque su hijo había sanado, sino que porque toda la casa de este oficial había creído. ¿Recuerdan aquella parábola? No, la oveja se había perdido. La oveja se había perdido. Y cuando hubo fiesta en el cielo, no era porque la oveja que habían encontrado, ¿cierto?, se había sanado seguramente por todo el camino que pasó sola, sino que se habían alegrado porque esta oveja, como sea, había sido encontrada. Debemos seguir predicando las Sagradas Escrituras,
y debemos seguir enfocándonos, queridos hermanos, en este gran milagro y predicando este glorioso evangelio que nos muestra este glorioso evangelio. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y el versículo 54 dice: y esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar, a darle gracias al Señor, porque Él ha hecho este gran milagro en nosotros. Así como lo hizo con este oficial y toda su casa, también lo hizo con nosotros. Y de la misma forma, cuando venga un enfermo, oremos por los enfermos. Lo principal es que el Señor pueda sanarle y curarle de la corrupción de su pecado, para que Él pueda tener salvación y vida eterna. Porque al final del día, al final de nuestros días, podemos morir con una enfermedad física, pero no con la enfermedad del alma, que es el pecado. Y solamente Cristo es el único que puede sanarnos. Por eso sigamos confiando en Él, porque Él es el Salvador del mundo, el Cristo Jesús, el enviado por el Padre. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que tú nos puedas bendecir, trayendo el fruto de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, y que tu palabra pueda florecer en nuestras vidas, dándonos frutos, Señor, dignos de arrepentimiento. Padre Celestial, gracias por bendecirnos con tu palabra. Ayúdanos a poder hacerla y no solamente oírla. Ten misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que están acá.